En este video, te invitamos a explorar la enigmática situación de Euskal Herria, ubicada en Afganistán. Se ha reportado una serie de fenómenos intrigantes relacionados con sonidos provenientes del lecho del río Eufratia. Testigos cercanos, a sus márgenes, han manifestado haber escuchado ecos profundos, gritos y vibraciones rítmicas surgiendo de las grutas bajo la corriente. Estas observaciones han suscitado inquietud y debate tanto entre fieles como entre escépticos. ¿Podrían estos ruidos ser las manifestaciones de espíritus ancestrales o de demonios despertando en las profundidades del Eufratia? O quizás constituyan el cumplimiento de la profecía apocalíptica mencionada en el libro de la Revelación. La Biblia relaciona el río Eufratia con las visiones sobre el fin de los tiempos, lo que añade un aura de misterio a esta inquietante situación. En Euskal Herria, en el pasaje de Revelación 9:14-15, se hace referencia a la instrucción divina para liberar a 4 ángeles que han sufrido en el río Eufrates. Estos seres, previamente detenidos por Dios, están listos para causar una devastación significativa en la humanidad, afectando a 1/3 de su población. La revelación acerca de la posible reactivación de estas fuerzas celestiales es inquietante, ya que su encarcelamiento representa un castigo divino hasta el momento señalado para el juicio. Cuando estos seres sean liberados, desencadenarán eventos desastrosos en la tierra, preludio de la batalla final entre las fuerzas del bien y del mal en Armagedón. La narrativa sobre la condena de ángeles rebeldes coincide con otros pasajes bíblicos que abordan la cuestión de la prisión espiritual. La epístola de Judas 1:6 menciona la captura de ángeles desobedientes hasta el día del juicio. Estos ángeles caídos formaron parte de la rebelión inicial liderada por Lucifer, a quien 1/3 de los ángeles celestiales siguieron y que posteriormente fueron desterrados del cielo. Revelación 12:4 indica que algunos de ellos fueron confinados bajo la superficie terrestre como consecuencia de sus actos. La suposición de que el río Eufrates podría ser la morada de estos espíritus rebeldes se refuerza con informes de ruidos misteriosos provenientes de sus aguas. Si efectivamente están a punto de ser liberados, esto indicaría que la culminación del juicio divino está cercana, con el Eufrates jugando un papel crucial en la batalla final de Armagedón, como se menciona en Revelación 16. Es momento de reflexionar sobre el impacto de estas profecías, pues sus implicaciones abarcan tanto el presente como el futuro de la humanidad. El 6º ángel desató su confrontación en el gran río Eufrates, cuyo secado preparó el camino para los monarcas del oeste. Este fenómeno no solo simboliza un conflicto espiritual, sino que también representa un punto clave para la última batalla geopolítica y militar antes de la llegada de Cristo. La desecación del Eufrates, evidenciada por imágenes satelitales y estudios climáticos, hace que estas antiguas profecías cobren un sentido aún más impactante. Se prevé que el río podría desaparecer por completo en las próximas décadas debido a la construcción masiva, la gestión ineficaz del agua y el cambio climático. Los creyentes interpretan esto como un cumplimiento tangible de las Escrituras. ¿Han oído hablar de BRICS? Estas naciones, que incluyen a China, Rusia e India, son vistas como los reyes del oeste. La capacidad militar de China, el poder nuclear de Rusia y la influencia creciente de India encajan perfectamente en el perfil de administradores que se aproximan hacia el occidente. El desvanecimiento del Eufrates podría facilitar el avance de estas fuerzas hacia Israel para la confrontación final en Armagedón. La unión de los ejércitos de estas naciones
daría forma a una poderosa alianza global capaz de cumplir la profecía de los 200 millones de guerreros mencionada en el libro de Apocalipsis. La cantidad de tropas involucradas podría ascender a cifras nunca vistas, requiriendo la colaboración de una gran variedad de potencias. Descubre cómo las alianzas militares y políticas de los BRICS podrían dar pie a la formación de una poderosa flota. En el fascinante contexto de la Biblia, encontramos referencias a los cazadores y los Nefilim. Estos seres son asociados con actividades demoníacas a lo largo de las Escrituras, señalando una conexión curiosa. En el relato de Génesis 6:4, se describe cómo los hijos de Dios, frecuentemente identificados como cazadores, descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas, engendrando así a los Nefilim, quienes eran conocidos por su imponente tamaño, fuerza y naturaleza corrupta. La presencia de los Nefilim, que se mencionan tanto en ese periodo como posteriormente, se estableció tras la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. La maldad y el daño causados por los Nefilim fueron tan alarmantes que se convierten en una de las principales justificaciones para que Dios decidiera enviar a los cazadores en la era del diluvio. Sin embargo, distintos textos antiguos sugieren que la influencia espiritual de estos seres persistió sobre la humanidad, incluso después de la catástrofe. Se sostiene que los ecos provenientes del río Éufrates podrían estar vinculados al renacer de esos antiguos espíritus. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, si los ángeles caídos logran liberarse de su confinamiento espiritual, ello podría presagiar el regreso de los Nefilim o entidades híbridas en los tiempos finales. Este fenómeno podría explicar la creciente sensación de desesperación espiritual y las experiencias sobrenaturales que se reportan en todo el planeta. La Escritura Sagrada advierte repetidamente que los síntomas de esta crisis espiritual y las manifestaciones sobrenaturales se intensificarán antes de que llegue el juicio definitivo. Jesús hace eco a esta advertencia, mencionando que el retorno de la corrupción espiritual será similar a lo que se vivió en tiempos de Noé, manifestando que lo que ocurrió en esos días se repetirá al final. La época de Noé estuvo marcada por intensas luchas espirituales, la degradación humana y el auge de los Nefilim. Si hoy se observan patrones semejantes, tales como la inquietante actividad de ángeles caídos en el Éufrates, podríamos estar ante la repetición de la historia y la inminente llegada del juicio divino. Presta atención. Un cambio significativo se avecina, y no es solo una historia, es una advertencia. En Efesios 6:12, Pablo enfatiza que la verdadera lucha que enfrentamos es de naturaleza espiritual, ya que no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas malignas, potestades y gobernadores de la oscuridad que predominan en el mundo, así como contra espíritus malignos en esferas celestiales. Los ruidos inquietantes que emergen del río Éufrates podrían interpretarse como una señal de que la confrontación final entre el bien y el mal se aproxima. El aumento de la confusión espiritual, el colapso del orden mundial y la liberación de entidades caídas se alinean con las profecías descritas en el libro de la Revelación. Esos ecos en el Éufrates no son simples fenómenos, sino un llamado urgente para que la humanidad despierte.
El libro de la Revelación nos advierte que el juicio de Dios será tanto contundente como compasivo, ofreciendo redención a quienes se arrepienten y lo buscan sinceramente. 2 Pedro 3:9 nos recuerda la infinita gracia de Dios, quien lejos de ser lento en cumplir sus promesas, ejerce paciencia, deseando que nadie se pierda y que todos encuentren la oportunidad de volver a Él. Surge una pregunta fundamental. ¿Estamos listos para escuchar? Los sonidos del Éufrates podrían ser la última oportunidad para el arrepentimiento antes de que se inicie el capítulo final de la profecía bíblica. Este es el momento crucial para prepararnos, un indicativo claro de que los tiempos finales están cerca. Todo lo que hemos presenciado, los ruidos extraños, la luna roja, experiencias sobrenaturales y la actividad inusual bajo el Éufrates, enfatiza que un sentido de urgencia está creciendo. Estos fenómenos no son meras casualidades, sino que forman parte de un panorama más amplio que se refleja en las advertencias proféticas presentes en la Escritura. La intersección de lo espiritual, lo político y lo natural sugiere que la humanidad está a punto de cruzar el umbral hacia el capítulo culminante de la profecía bíblica. Desde tiempos antiguos, la Biblia ha empleado fenómenos naturales y eventos extraordinarios para advertir a la humanidad sobre el inminente juicio divino. Sonidos que asemejan trompetas, el desbordamiento del Éufrates y un aumento en la inestabilidad mundial se alinean con los signos profetizados por Jesús y otros mensajeros divinos sobre el día del Señor, indicando el cierre de una era y su retorno. En el libro de Mateo, en el capítulo 24, versículos 6 al 8, se expone lo que los discípulos podían esperar. Escucharán noticias de conflictos y rumores de guerras, pero es importante que no se alarmen, ya que estos eventos deben transcurrir, aunque el verdadero fin aún no ha llegado. Se prevé que las naciones se enfrenten entre sí y que reinos luchan, además de anticiparse hambrunas y terremotos en diversas regiones. Todo esto es solo el inicio de los dolores. En Lucas 21, versículos 25 y 26, se añaden señales cósmicas a esta advertencia. Habrá indicios en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra la desesperación reinará entre las naciones, abrumadas por el estruendo y la agitación del mar. Las personas experimentarán temor ante lo que se aproxima, mientras los astros se moverán de maneras sorprendentes. Recientemente, la aparición de una luna de sangre y extraños sonidos celestiales evocan estos pronósticos antiguos. La luna de sangre, especialmente relevante, se menciona en el libro de Joel como un signo precursor del gran día del Señor, donde se anuncia que el sol se oscurecerá y la luna será como sangre. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Adicionalmente, el desbordamiento del Éufrates, citado en el libro de Apocalipsis 16:12, sirve como un fuerte indicador de que estamos en las etapas finales de las profecías bíblicas. Este evento es descrito como una preparación para los reyes del oeste,
configurando el contexto para la confrontación culminante en Armagedón, descubre la conexión entre los eventos actuales y las profecías bíblicas. En el libro de Revelación se menciona que el sexto ángel derramó su contenido sobre el río Eufrates, provocando su ebullición para allanar el camino hacia los reyes del Oriente. Actualmente se han reportado anomalías en este río, atribuidas a la actividad humana y al cambio climático, que muchos ven como una posible realización de las predicciones antiguas. Los investigadores atribuyen este fenómeno a factores ambientales, mientras que los creyentes consideran que es un aviso de tiempos difíciles. Además, ruidos extraños provenientes de las profundidades del Éufrates generan inquietud, sugiriendo un despertar de fuerzas espirituales, como se menciona en Revelación 9, 14, 15 sobre los 4 ángeles. ¿Podrían estos sonidos ser heraldos de un periodo de gran tribulación, tal como está profetizado en las Escrituras? El auge de la desinformación espiritual y los conflictos es otra característica distintiva del tiempo presente. Jesús advirtió sobre la llegada de falsos mesías y profetas que engañarán incluso a los más fieles. Según Mateo 24:24, la aparición de estos falsos guías es una clara señal de los tiempos que estamos viviendo. Los inquietantes sonidos y eventos en el Éufrates podrían ser una manifestación de este creciente conflicto espiritual. Si los ángeles mencionados en la Escritura están siendo liberados, esto podría indicar un aumento en la guerra espiritual a escala global. El apóstol Pablo también habló sobre el incremento de la engañosa apostasía, advirtiendo en 2 Tesalonicenses 2, 3, 4 que no debemos dejarnos engañar, ya que la revelación del hombre de perdición está cerca. Este individuo se opondrá a todo lo que se considera divino, marcando un período crítico en nuestra historia. Mantente alerta y reflexiona sobre estos tiempos en que estamos viviendo. El crecimiento del globalismo, la disminución de valores éticos y espirituales, junto con la creciente persecución a los cristianos, se unen en un poderoso mensaje profético. El escenario político y espiritual actual refleja la intensa influencia de fuerzas oscuras que intentan contrarrestar la verdad divina. De acuerdo con las Escrituras, estos tiempos indican no solo un período de juicio, sino también la oportunidad de un despertar espiritual. El libro de la Revelación menciona la congregación de un vasto número de creyentes que continuarán firmes en su fe a pesar de las adversidades. En una visión, se describe a una multitud innumerable, proveniente de diversas naciones y lenguas, en presencia del trono del Señor. Esta imagen invita a los creyentes, así como a los que aún no creen, a reconocer las señales actuales como un llamado a la conciencia espiritual. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Así como Noé recibió una advertencia para prepararse ante inminente calamidad, los fieles en la actualidad son instados a alistarse para el retorno de Cristo. Las señales y los ruidos que se observan pueden ser parte de un último aviso divino hacia el arrepentimiento, justo antes de que el juicio se manifieste sobre la tierra. En este sentido, Pedro resalta que el deseo de Dios es que todos se acerquen a Él antes de que sea demasiado tarde. El Señor no se demora en cumplir sus promesas, como algunos pueden suponer. Por el contrario, Él muestra paciencia, deseando que nadie se pierda, sino que todos encuentren el camino del arrepentimiento.
En 2 Pedro 3:9 se menciona que la segunda venida de Jesús vendrá después de un periodo de intensa actividad espiritual y política. La Revelación 19 retrata la llegada de Cristo como un momento de victoria donde Él derrota el mal y establece su reino eterno. En esta visión se destaca la imagen de un caballo blanco, cuyo jinete es conocido como fiel y verdadero, simbolizando el triunfo final de la verdad divina sobre la oscuridad. Con la justicia divina, Él evalúa y sanciona los conflictos. ¿Estamos realmente preparados para su regreso? Agradecemos su compañía y los invitamos a quedarse para nuestro siguiente video. En una cueva en la región kurda de Irak se han encontrado restos que los arqueólogos sugieren que fueron utilizados como lugar de sepultura. En Revelación 20:11 se manifiesta el reino de Dios, desvelando enigmáticos secretos alrededor del planeta. Mientras el río Éufrates continúa disminuyendo su caudal, antiguos vestigios y misterios olvidados emergen de sus profundidades. ¿Podría ser este el sitio donde los 4 ángeles caídos se reunieron, tal como se indica en las Escrituras? ¿Son estas revelaciones señales celestiales que nos indican que los tiempos finales se aproximan? Acompáñenos mientras exploramos descubrimientos fascinantes que podrían ser clave para entender las profecías bíblicas. El Éufrates ha tenido un gran significado a lo largo de los años, particularmente en la narrativa sagrada. Mencionado en Génesis 2:14 como uno de los 4 ríos que fluían desde el Edén, ha actuado como un límite, un don y en ocasiones un instrumento de juicio divino. Desde el inicio de la humanidad hasta las visiones proféticas del futuro, este río ha estado en el centro del plan de Dios. Simboliza autoridad divina y poder histórico, marcando la frontera oriental de la tierra prometida a Abraham en Génesis 15:18, y albergando grandes imperios como Asiria y Babilonia, clave en la profecía. Sin embargo, la mención más ominosa aparece en el libro de Revelación, donde se anticipa que el Éufrates se secará, liberando 4 ángeles que llevarán juicio al mundo. En un giro sorprendente, el río Éufrates está retrocediendo a una velocidad impresionante. ¿Podría esto marcar la realización de antiguas profecías? Con el descenso del agua, surgen hallazgos sorprendentes que podrían tener un significado profundo para la humanidad. No olvides tocar el botón de me gusta, dejar un comentario y compartir este video con tus amigos. Sigamos adelante. En el lecho seco del río Éufrates se están revelando descubrimientos fascinantes. Mientras las aguas retroceden, secretos que permanecen en el fondo comienzan a salir a la luz. Antes sumergidas, estructuras inusuales, antiguos pasajes y enigmáticas cavidades están captando la atención de investigadores, arqueólogos e historiadores bíblicos. Estos hallazgos levantan cuestiones intrigantes. ¿Podrían estar conectados con fenómenos sobrenaturales mencionados en textos sagrados? Existen evidencias de profecías que se despliegan ante nuestros ojos. Estudios e indagaciones sugieren que algunas de estas formaciones parecen haber sido creadas intencionalmente, quizás vestigios de culturas que una vez prosperaron en las orillas del río. Pero, ¿hay algo aún más asombroso oculto en estos restos? Algunos teorizan que estos lugares pueden estar vinculados a intervenciones divinas o juicios, e incluso podrían ser los sitios en los que entidades sobrenaturales estuvieron aprisionadas. ¿Podrían ser estas ruinas enigmáticas los lugares de encierro para ángeles caídos, tal como se relata en el libro de Revelación 9:14-15, donde 4 ángeles son liberados del Éufrates para desatar el caos sobre la tierra?
Lo más sorprendente es que muchas de estas zonas recientemente expuestas aún permanecen inexploradas por la inestabilidad en la región, sumando un layer de misterio a esta situación. ¿Qué secretos y misterios aguardan bajo las aguas del río Éufrates, esperando salir a la luz? Es posible que la reducción de su caudal sea un indicador de que los días finales se están aproximando. A medida que el agua se aleja, antiguos restos y estructuras olvidadas emergen, despertando el interés. Residentes de la zona, junto a arqueólogos, han comenzado a reportar ruidos inquietantes, murmullos en lenguas desconocidas, ecos fantasmales y lamentos profundos y melancólicos que parecen brotar del subsuelo, como si algo hubiera estado encerrado durante siglos, aguardando el momento de su revelación. ¿Podrían estos sonidos ser el lamento de los 4 ángeles caídos mencionados en el libro de la Revelación? ¿O son las voces de almas atormentadas, enlazadas a la historia sombría del río? La Biblia menciona entidades poderosas cautivas en lo profundo de la tierra, esperando el instante en que sean liberadas al mundo. En Revelación 9, 14, 15, se hace referencia a un evento que anuncia la liberación de estos ángeles, donde se instruye a un ángel portador de trompeta a soltar a aquellos que han estado aprisionados en el Éufrates. Esta profecía, observada con atención a lo largo de los siglos, sugiere un futuro repleto de perturbaciones. La pregunta surge: ¿estamos al borde de presenciar el cumplimiento de esta profecía? ¿Se trata esto de una precursora de un acontecimiento sobrenatural de magnitudes bíblicas? La Escritura menciona en numerosas ocasiones a los ángeles leales a Dios, que han caído en desgracia y están encadenados hasta su juicio final. La inquietante combinación de fenómenos naturales y relatos asombrosos nos deja en vilo, impulsando a reflexionar sobre lo que podría estar aguardando su momento de surgir. En Judeo 1:6 se menciona que los ángeles que abandonaron su estado original y dejaron su hogar han sido condenados a cadenas eternas en la oscuridad hasta el gran juicio. Para comprender a estos ángeles caídos y su vínculo con los Nefilam, es necesario remitirnos a la narración en el libro de Génesis, concretamente en Génesis 6:4. Aquí se relata que los hijos de Dios tomaron como esposas a mujeres humanas, dando origen a los Nefilam, gigantes que no solo poseían gran estatura, sino que también mostraban una corrupción espiritual notable. Muchos consideran que estos hijos de Dios son en efecto ángeles caídos que, habiendo estado en la cercanía de lo divino, decidieron rebelarse y descendieron a la tierra. Los Nefilam son descritos como seres extraordinarios, caracterizados por la violencia y la desobediencia, trayendo consigo una ola de corrupción a la humanidad. Su influencia desató un aumento del pecado, colmando la tierra de maldad. Como reacción a esta grave corrupción, Dios decretó un gran diluvio que exterminó a los Nefilam y a los habitantes de la tierra, excepto a Noé y su familia. Este evento catastrófico representa un juicio divino hacia aquellos que se apartaron de su propósito original y se unieron a los ángeles caídos. Sin embargo, la historia de estos ángeles no concluye con el diluvio. El libro de Enoc, un antiguo texto judío que, aunque no es parte del canon bíblico, ofrece una rica perspectiva histórica y teológica, profundiza en el destino de estos ángeles rebeldes. Según este relato, algunos de ellos, llamados los observadores, no solo descendieron a la tierra, sino que fueron encarcelados como castigo por sus transgresiones. Estos seres, que interfirieron con las mujeres humanas, abandonaron su propósito divino, lo que resultó en una intervención y retribución por parte de lo sagrado. Enoc describe a estos seres como víctimas de un asesinato y luego encarcelados en un abismo subterráneo,
donde permanecerán hasta el día del juicio. Esto plantea una pregunta fascinante. ¿Podrían los 4 ángeles mencionados en el libro de Revelación, que están atados en el Éufrates, ser parte de este grupo de entidades caídas? En Revelación 9, 14, 15, se menciona que esos ángeles son liberados en un momento específico para ejecutar un juicio devastador sobre la tierra. Se les presenta como elementos de un plan divino que se desplegará en los tiempos finales, aunque su vinculación con la rebelión previa de los ángeles caídos es motivo de intensa discusión. ¿Son los mismos ángeles que Enoc refiere como encarcelados por sus pecados antes del diluvio? ¿O pertenecen a un colectivo mayor de espíritus desafiantes que han sido apartados para un juicio final? La liberación de estos ángeles marca un giro crucial en la narrativa apocalíptica de las Escrituras. Esto implica que las fuerzas oscuras, que fueron relegadas, jugarán un papel crucial en los últimos días, enfatizando la corrupción que se originó con los Nefilim y sus ángeles. Los paralelismos entre el juicio de los Nefilim en la era de Noé y el de estos 4 ángeles en el futuro son notables, resaltando un patrón recurrente en la profecía bíblica: la eventual derrota del mal y la restauración del orden divino. Respecto a la procedencia de estos ángeles, las Escrituras no ofrecen información clara, pero muchos eruditos sostienen que estos 4 seres fueron alguna vez poderosas entidades celestiales, ángeles de alto rango, que cayeron de su estatus privilegiado y sufrieron las consecuencias de su rebeldía ante Dios. Su confinamiento sugiere que su poder era tan formidable y sus acciones tan destructivas que Dios decidió restringirlos hasta el momento establecido. Descubre la fascinante historia de los ángeles caídos que, a diferencia de otros que vagan sin restricciones, fueron sometidos a un confinamiento divino que los hizo únicos y les valió esta severa condena. Una hipótesis sugiere que estos 4 ángeles desempeñaron un rol crucial en la degradación de la humanidad durante la era de Noé, cuando la corrupción era tan extrema que Dios decidió enviar el diluvio como castigo. En Génesis 6, 1-4, se narra cómo los hijos de Dios tomaron esposas de entre los hombres, dando origen a los Nefilim, una estirpe de gigantes y guerreros imponentes. Muchos entendidos consideran que estos hijos de Dios eran ángeles caídos, quienes cruzaron los límites establecidos por lo divino al interactuar con los seres humanos. Podría ser que los ángeles encerrados en el Éufrates pertenecieran a este grupo rebelde. Si es así, su impacto debió ser tan devastador que Dios decidió apartarlos para evitar un desbordamiento de caos. Este encarcelamiento es paralelo al destino de otros ángeles, tal como se relata en Judas 1:6. El pasaje menciona que aquellos que abandonaron su posición original fueron reservados en cadenas eternas en la oscuridad, aguardando el juicio. Esto apoya la noción de que ciertos ángeles caídos han cometido transgresiones tan serias que merecieron un confinamiento especial hasta el tiempo final. A su vez, 2 Pedro 2:4 afirma que si Dios no salvó a los ángeles rebeldes, sino que los arrojó al infierno, es posible que el encierro de estos 4 ángeles haya sido un acto de compasión divina para proteger a la humanidad de su influencia destructiva. Quizás, en épocas remotas, ejercieron su dominio sobre territorios cercanos al Éufrates, un río de infinita relevancia histórica. Descubre cómo este río se erige como un punto crucial en la historia de diversas civilizaciones, desde los babilonios y asirios hasta las culturas persas y mesopotámicas. Imagina que los ángeles que alguna vez reinaron aquí representaban fuerzas que, al corromperse, pudieron haber desencadenado sufrimientos atroces, sacrificios humanos y rituales oscuros, en desacuerdo con las leyes divinas.
Es posible que estos seres hayan influido directamente en el surgimiento de los grandes imperios. En las Sagradas Escrituras encontramos numerosas advertencias sobre el papel de los ángeles caídos y los demoníacos en la historia de las naciones. Por ejemplo, en Daniel 10:13 se menciona a un poderoso príncipe de Persia que se opuso al ángel Miguel durante 21 días. Esto indica que los ángeles, tanto benevolentes como malignos, podrían estar asignados a diversas áreas del planeta, incidiendo en los acontecimientos que los rodean sin que la humanidad lo note. Si los 4 ángeles del Éufrates alguna vez controlaron extensas regiones, su influencia podría haber sido tan abrumadora que Dios vio la necesidad de confinarlos. La Escritura es clara: su encarcelamiento no será eterno. El Apocalipsis detalla que su liberación es inminente, como se menciona en Revelación 9, 14, 15. Este pasaje instruye al 6º ángel que suene la trompeta para liberar a esos 4 ángeles, que están cautivos en el gran río Éufrates. Así, se preparan para causar estragos, dispuestos a acabar con 1/3 de la población humana. Este decreto no habla solo de una liberación, sino de un momento de juicio celestial. Cuando finalmente sean liberados, la devastación que provocarán será sin precedentes. Su tiempo es específico y ha sido predestinado dentro del plan divino, con una duración exacta de 1 hora, 1 día, 1 mes y 1 año. Esto sugiere que todo sucede conforme a un propósito mayor, dejando en claro que estos seres no son meros prisioneros, sino instrumentos de la justicia divina. ¿Te has preguntado si el secado del río Éufrates es indicativo de una liberación inminente? Este fenómeno podría indicarnos que estamos en el umbral de cumplimiento de las profecías bíblicas. En un mundo que enfrenta guerras, desastres naturales y crisis políticas, muchos consideran que estamos en tiempos culminantes. Tal como se describe en Mateo 24, 6, 8. Oiréis de guerras y rumores de guerras. No os preocupéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero el fin no será aún. Los conflictos entre naciones y reinos, sumados a las hambrunas, epidemias y terremotos en diferentes lugares, marcan el inicio de tiempos difíciles. Si el descenso del Éufrates es un indicio profético, entonces nos acercamos rápidamente a un momento crucial, en el que esos 4 ángeles serán desatados. Las repercusiones de este acontecimiento podrían ser devastadoras, con conflictos y destrucción a niveles sin precedentes. La reciente ola de guerra y desastres naturales invita a reflexionar sobre la conexión con esta profecía. Con el incremento de la violencia y el caos, resulta casi imposible pasar por alto la alarmante situación global. Los desastres climáticos, así como la inestabilidad económica, han agudizado las crisis en muchas naciones. El fenómeno del Éufrates se erige como un símbolo que coincide con las predicciones bíblicas. No se trata de si estos eventos se desarrollarán, sino de cuándo se concretará el juicio anunciado. La Biblia no especifica si estos 4 ángeles actuarán en solitario o si desencadenarán un evento masivo, pero la expectativa crece. Contemplando la agitación actual en el Medio Oriente y el aumento de catástrofes naturales, se profundiza la inquietud sobre el futuro. Estamos verdaderamente a las puertas de un cambio irreversible. Adornada en el muro se halla la reconocida entrada oriental, esa misma que ha capturado la atención a lo largo de la historia. Durante generaciones, la Puerta Gorda de Jerusalén se mantuvo cerrada, cumpliendo de manera inquebrantable el antiguo presagio.
Según las antiguas escrituras, este umbral permanecerá sellado hasta el regreso de Jesucristo. Sin embargo, hoy se observa un fenómeno sorprendente que altera esa tradición milenaria. Este acontecimiento ha encendido la discusión en la comunidad global, generando análisis y debates sobre su significado real. Expertos en teología e historia se han reunido para estudiar cada detalle, preguntándose si lo que estamos presenciando es una señal trascendental o una coincidencia histórica de gran impacto. Recientes informes indican que este histórico portón se ha abierto de manera enigmática. ¿Podría interpretarse este hecho como una señal divina? ¿Estamos siendo testigos del cumplimiento de una profecía milenaria ante nuestros propios ojos? Te invitamos a acompañarnos en este recorrido, en el que exploraremos el significado profundo de este suceso extraordinario y lo que podría anunciar el inminente retorno de nuestro Redentor. Cabe mencionar que la Puerta Gorda es uno de los sitios sagrados más disputados en el mundo, siendo un punto de referencia para el judaísmo, el cristianismo y el islam. La revelación de este evento ha despertado una oleada de interpretaciones y análisis en diversas comunidades. Tanto creyentes como expertos han iniciado intensos debates en foros y redes sociales, resaltando la importancia de cada detalle y la posible conexión con eventos proféticos que trascienden la mera coincidencia. En el núcleo de esta historia se encuentra la Puerta Gorda, también conocida como la Puerta Profana, un enclave cargado de presagios religiosos y marcado por tensiones políticas. En 2003, las autoridades israelíes optaron por sellarla para evitar excavaciones no autorizadas por grupos vinculados a Hamás. No obstante, el 14 de febrero de 2019, el Waqf jordano procedió a reabrirla para permitir las oraciones musulmanas, lo que desencadenó una nueva ola de controversias. A pesar de los esfuerzos israelíes por mantenerla clausurada, los palestinos han seguido accediendo a ella, mientras que la comunidad islámica aspira a convertirla en un relevante centro de culto. Este enclave tan disputado se ha erigido como el epicentro de intensos debates a nivel internacional, donde cada acción es interpretada a través de la lente de antiguas profecías y las realidades de las tensiones geopolíticas actuales. Líderes religiosos y políticos han expresado sus posturas, resaltando no solo la importancia histórica del sitio, sino también su papel como símbolo de resistencia, fe y esperanza en una región convulsionada por conflictos permanentes. Antes de avanzar, te invito a sumergirte en esta historia que enlaza eras y culturas. Cada detalle de este relato conecta momentos trascendentales que despiertan tanto emociones como reflexiones profundas, haciendo de este video una ventana única hacia un pasado lleno de misticismo y pasión. Prosigamos con el análisis. ¿Qué hace que la Puerta Gorda sea tan crucial? ¿Qué motivos han llevado a su clausura en distintas épocas? ¿Qué misterio esconde el cementerio que se sitúa justo enfrente? En este episodio nos adentraremos en los fundamentos teológicos, históricos y arqueológicos que envuelven esta emblemática entrada, también conocida como la Puerta Oriental, una de las 8 más significativas de Jerusalén, situada frente a la Montaña de los Olivos. Durante nuestro recorrido, desvelaremos conexiones insospechadas entre antiguas tradiciones y hallazgos arqueológicos, mostrando cómo esta puerta se convirtió en un cruce de caminos entre creencias y culturas. Su historia es un mosaico vibrante que nos permite entender el entramado espiritual y territorial de una ciudad sagrada. Resguardada durante largos siglos, esta entrada posee un valor religioso e histórico de gran profundidad.
Reconocida como la más antigua de la ciudad, en su día facilitó el acceso directo al templo sagrado judío, y hoy en día los fieles aún claman con devoción por su reapertura. Esta petición se convierte en una manifestación de fe viva que conecta a las generaciones actuales con un legado ancestral. Cada piedra de esta puerta evoca una memoria colectiva repleta de esperanza y reverencia, subrayando la importancia de mantener viva la tradición y el vínculo con el pasado. A lo largo de su existencia, la Puerta Gorda ha experimentado múltiples cierres y reaperturas. Inicialmente, fue sellada en el año 810 bajo la normativa islámica, para ser reabierta posteriormente por los cruzados en 1102, aunque más tarde fue bloqueada nuevamente por Saladino. En 1541, el sultán otomano Solomón volvió a imponer su cierre, situación que se mantiene hasta hoy. Cada una de estas decisiones estratégicas y religiosas refleja el incesante flujo de poder y la transformación política de la región. La historia de esta puerta es un testimonio del constante reacomodamiento de imperios y culturas, dejando huellas imborrables que aún resuenan en la realidad actual. Aunque la fachada actual data del siglo XVI, diversos indicios apuntan a orígenes mucho más antiguos, posiblemente vinculados al primer templo de Salomón. Durante la era del Segundo Templo, esta entrada era conocida como la Puerta de Shushan, y según la tradición judía, los exiliados que regresaron trajeron consigo una imagen de la capital persa, en señal de homenaje a los monarcas persas que contribuyeron a la reconstrucción del templo. Esta leyenda, cargada de simbolismo, destaca cómo la puerta ha sido un puente entre civilizaciones y épocas, fusionando influencias de diversos orígenes. Cada relato que se teje en torno a ella refuerza la noción de que sus muros guardan secretos de un pasado glorioso y multifacético, donde la fe y el poder se entrelazan de forma inextricable. El componente profético de la Puerta de Shushan resulta innegable. ¿Qué la hace tan especial? La presencia de esta antigua estructura infunde un profundo orgullo en aquellos que creen que en sus muros reside la clave para un inminente acontecimiento, en profético. Desde la propia Puerta de Shushan, situada en la ladera de los Olivos, se extiende un extenso cementerio judío que añade un aura mística a la zona. Este enclave, que trasciende lo meramente arqueológico, se erige como un espacio lleno de historia y creencias. Cada lápida y cada muro parecen contar historias de fe y esperanza, recordándonos que la conexión entre los vivos y los muertos está inextricablemente ligada al destino profético de la nación. Este lugar es venerado por su carácter sagrado, pues se asocia estrechamente con la profecía bíblica que anuncia la llegada del Mesías. Según Zacarías 14:4, se establece que en aquel día los pies del Mesías se posarán en la montaña de los Olivos, ubicada al oeste de Jerusalén, y se prevé que la misma montaña se erigirá en medio de la ciudad, orientándose hacia el oeste. La riqueza de este relato ha inspirado a generaciones, creando una expectativa inquebrantable de un futuro transformador. La fusión entre la fe y la geografía sagrada subraya la relevancia de este sitio, invitándonos a soñar con un destino en el que lo divino y lo terrenal se funden en un horizonte común. Asimismo, se profetiza la formación de un extenso valle, donde las montañas se dividirán, una mitad desplazándose hacia el norte y la otra hacia el sur. Esta visión indica que el Mesías hará su descenso en la montaña de los Olivos y entrará a Jerusalén a través de la Puerta de Shushan, mientras que la tradición judía reafirma que, al cumplirse este acontecimiento, se producirá la resurrección de los justos fallecidos.
Este escenario apocalíptico, lleno de simbolismo y misterio, nos invita a reflexionar sobre la renovación y la redención. Cada imagen profética nos conecta con un destino espiritual compartido, evocando la inquebrantable esperanza de un futuro en el que la justicia y la fe se manifiesten de manera definitiva. Esta creencia ha impulsado a cientos de judíos a buscar su destino en la montaña de los Olivos, anhelando ser los primeros en presenciar este evento trascendental. El profundo significado espiritual de este lugar ha llevado a muchos a cuestionarse sobre el verdadero propósito de la puerta cerrada. Es posible que a lo largo de la historia, fuerzas ajenas hayan intentado evitar el cumplimiento de esta profecía, o tal vez la cerradura de la puerta forma parte de un plan divino trazado por Dios. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para seguir explorando temas fascinantes. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas. Y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Tus opiniones son valiosas, así que comparte tus pensamientos en los comentarios. Ahora, regresemos al tema principal. Las historias sobre los muertos que descansan cerca de la Puerta del Oeste son algunas de las más conmovedoras y valiosas del mundo, mostrando cómo este sitio ha sido reconocido como un lugar de profundo significado espiritual y místico. De acuerdo con las enseñanzas del profeta judío Ezequiel, se dice que cuando el Mesías regrese, descenderá por la montaña de los Olivos y entrará en Jerusalén a través de esta misma puerta. En Ezequiel 44, el Señor revela que la puerta permanecerá cerrada, no será abierta y ningún ser humano podrá atravesarla, ya que el Señor, el Dios de Israel, ha pasado por ella. Esta declaración sagrada implica que la puerta quedará sellada como un símbolo del poder divino. Por lo tanto, permanecerá cerrada, reservada para el príncipe. El príncipe mismo, en una señal de reverencia y respeto, tomará su lugar en la puerta para compartir el pan en la presencia de Dios. Entrará por esa puerta y saldrá de la misma manera, como un acto de fe y obediencia. Ezequiel también profetiza que en los últimos tiempos la gloria de Dios regresará al templo a través de esta puerta sagrada. Y la gloria del Señor entró a la casa por la puerta del oeste, como se describe en Ezequiel 43.4, consolidando aún más la santidad de este acceso divino. Pero el significado de esta puerta va mucho más allá de la simple profecía. A lo largo de la historia, ha desempeñado un papel fundamental en el plan divino de redención y expiación.
Desde los tiempos bíblicos, la puerta ha estado vinculada al día de Yom Kippur, el día de la expiación, en el que el príncipe oficiaba rituales sagrados en la montaña de los Olivos frente al templo. Este día, considerado el más sagrado del calendario judío, marcaba el punto culminante de la purificación espiritual. En Yom Kippur, la puerta de Shushan, conocida también como la Puerta del Oeste, jugaba un papel crucial en los rituales de expiación para el pueblo de Israel. Según la Mishnah, 2 caballos eran seleccionados en esta puerta, uno de los cuales era sacrificado en el templo como parte de los rituales destinados a purificar la nación. Estos actos sagrados reflejan la importancia espiritual de este lugar y su vínculo eterno con los sacrificios que buscaban la reconciliación con Dios. El felino salvaje, por su parte, llevaba sobre sí los pecados de Israel de forma simbólica, una carga impuesta por el príncipe. Posteriormente fue conducido a través de la Puerta del Oeste, transitando por el valle de Kidrón y adentrándose en la selva judía, en una tradición que lo posiciona en una elevación. Según algunas leyendas, un puente facilitó su cruce del valle sin tocar los cementerios, lo que evitaba que la gente se viera marcada por la impureza ritual. Además, se cuenta que este rito simbólico representaba un proceso de purificación y renovación para el pueblo, al cargar el felino con la responsabilidad de redimir a Israel. Con el tiempo, esta narrativa se transformó en una metáfora que enaltece la posibilidad de renacer espiritualmente, reforzando la conexión entre el sacrificio y la esperanza en la tradición ancestral. Para los cristianos, la Puerta del Oeste posee un significado igualmente profundo. Mientras que en el antiguo pacto, el felino salvaje salía por esta puerta para expiar los pecados de Israel, se cree que Jesús ingresó por ella para redimir a toda la humanidad. En el libro de Zacarías 9:9 se lee: «Regocíjate grandemente, oh hija de Sión. Llora y celebra, oh hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo y victorioso». De manera simbólica, en un acto de culto, el felino se transforma en un emblema de humildad y redención. Esta interpretación, aunque enigmática, ha sido objeto de reflexión y debate entre los estudiosos. Muchos encuentran en ella una analogía entre el sacrificio y la liberación espiritual, destacando cómo el tránsito por la Puerta del Oeste se ha convertido en un símbolo de salvación y de la presencia divina que acompaña al pueblo en su caminar. Numerosos creyentes sostienen que Jesús cumplió esta profecía al descender desde la montaña de los Olivos e ingresar a Jerusalén por la Puerta del Oeste durante el Día de Palmas. Ese mismo día se eligieron los labios de Pasobo para el sacrificio. Al llegar a la ciudad, la multitud levantó palmas y exclamó «Hosana», en un clamor de salvación que simbolizaba la elección de Jesús como Mesías, su libertador y mensajero divino. Este relato ha inspirado incontables manifestaciones artísticas y debates teológicos, consolidándose como uno de los episodios más emotivos y significativos de la fe cristiana. La convergencia de símbolos y actos en ese día refleja una conexión profunda entre la tradición, el sacrificio y la esperanza, forjando un legado que perdura en la memoria colectiva. Apenas 4 días después, Jesús fue sometido a la crucifixión, cargando sobre sí los pecados del mundo y cumpliendo la profecía descrita en Isaías 53. Sin embargo, aquellos que lo habían reconocido como su rey pronto se vieron sumidos en el llanto al presenciar su crucifixión. Se profetiza que su regreso será completamente diferente a su primera venida. Esta dualidad, en la que el sufrimiento se contrapone a la promesa del retorno triunfante, invita a profundas reflexiones sobre la redención,
y el juicio divino. La anticipación de un regreso lleno de gloria y justicia contrasta con el dolor del sacrificio, ofreciendo una visión esperanzadora de la restauración espiritual y la retribución para quienes rechazaron la gracia. Una gran cantidad de fieles cree que la Puerta del Oeste jugará un papel crucial en las profecías del fin de los tiempos, según lo mencionado en las Escrituras de Hebreos. De acuerdo con la Enciclopedia Británica, en el siglo XV, cuando el monarca otomano Suleimán el Magnífico reconstruyó las murallas de Jerusalén, surgió el rumor de que el Mesías judío estaba por llegar. Ante este suceso, las autoridades convocaron a los rabinos para esclarecer el significado de tan extraordinario anuncio. Esta consulta con los eruditos resalta la importancia simbólica de la Puerta del Oeste en las creencias esotéricas y proféticas. La fusión de historia y fe en este episodio ha dado lugar a diversas interpretaciones, subrayando el impacto de la tradición y la anticipación en el imaginario colectivo de la región. Los rabinos explicaron que, al llegar el Mesías, ingresaría por la Puerta del Oeste, desmantelaría a los líderes extranjeros y establecería su reino en la tierra. Temiendo el advenimiento de tan poderoso Salvador, Suleimán decretó el cierre de la puerta y ordenó la construcción de un cementerio musulmán frente a ella, convencido de que una figura sagrada del judaísmo no transitaría por un lugar tan señalado ni accedería a una puerta clausurada. En su primera aparición, Jesús se presentó de forma modesta, ingresando sin ostentación. Este episodio refleja la tensión entre el poder político y la fe, mostrando cómo las interpretaciones proféticas podían influir en decisiones estratégicas. La medida adoptada por Suleimán evidencia el temor a un cambio inminente y cómo los símbolos sagrados pueden moldear la historia y la organización social de una ciudad milenaria. Se espera que en su regreso Jesús se manifieste como un guerrero imponente, avanzando con determinación y simbolizado por un animal blanco, emblema de victoria y fortaleza. Mientras que en su primera venida se ofreció en sacrificio por los pecados de la humanidad, en su retorno traerá consigo el juicio divino para aquellos que hayan rechazado su gracia y misericordia. Esta visión de un retorno renovado y victorioso contrasta profundamente con el sacrificio inicial, marcando una transición de redención a retribución. La imagen del guerrero resalta la dualidad de su misión: ofrecer salvación y al mismo tiempo ejecutar justicia, lo que inaugura un nuevo capítulo en la narrativa espiritual. Cuando Jesús comenzó su andadura por la tierra, sus ojos se inundaron de compasión, evidenciando la profunda sensibilidad de su misión. Se emocionó hasta las lágrimas ante la tumba de Lázaro y por el destino de Jerusalén. Sin embargo, se profetiza que en su regreso su mirada brillará intensamente, como si ardiera en llamas, reflejando su rol de juez y monarca. La transformación, en su expresión visual, simboliza el cambio radical entre la empatía humana y la determinación implacable de la divinidad. La metáfora del fuego evoca tanto la purificación como el juicio, sugiriendo que su retorno estará marcado por una autoridad que fusiona justicia con la restauración de la verdad. En su primera aparición, Jesús fue empapado y coronado con ramas, mientras su sangre se derramaba como manifestación del sufrimiento por los pecados de la humanidad. Sin embargo, en su regreso, se le engalanará con la gloria de todas las naciones, reclamando su legítimo trono como Rey de Reyes y Señor de Señores. Cada vez que visito este recinto sagrado, me siento impulsado a compartir esta profunda verdad. El marcado contraste entre el sacrificio sufrido y la exaltación final subraya la dualidad de su misión en la tierra. Por un lado,
el dolor del sacrificio redentor. Por otro, la promesa de un reinado glorioso. Esta narrativa eterna reaviva la esperanza y estimula la reflexión sobre el significado profundo de la fe y la justicia divina. Cuando Jesús regrese, descenderá al valle de Kidrón, se acercará a la puerta occidental y ésta se abrirá de forma sobrenatural, tal como lo anticipa el Salmo 24. Ascenderá luego la montaña del templo para instaurar su reino eterno, resaltando así la trascendencia de esta entrada. Además, este pasaje subraya la importancia simbólica de la puerta occidental, no solo en el contexto profético, sino también en la manera en que une la fe y la historia. En una perspectiva ampliada, este suceso evoca la imagen de un líder divino que transforma los antiguos símbolos en una señal de esperanza y renovación. La apertura milagrosa de la puerta se convierte en un emblema del advenimiento de una era de justicia y paz, inspirando a creyentes y estudiosos a profundizar en su significado espiritual y arqueológico. En Romanos 12:18, el apóstol Pablo instruye: si es posible, en cuanto dependa de ti, vive en paz con todos. Este versículo destaca la responsabilidad individual de buscar y cultivar la paz, aún en medio de las circunstancias más adversas. La enseñanza invita a un compromiso personal con la armonía y el entendimiento, fomentando relaciones que trascienden los conflictos. Complementariamente, esta directriz resuena en el contexto actual al recordarnos que la paz se construye desde el interior. La perseverancia en este principio nos insta a actuar con empatía y sabiduría, creando puentes de diálogo en entornos marcados por la discordia y promoviendo un ambiente de tolerancia y cooperación. A lo largo de las Sagradas Escrituras, la serpiente se erige como símbolo de Satanás, el gran engañador que apartó a la humanidad de la cercanía con Dios. Esta imagen se repite desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde la antigua serpiente encarna la astucia y la destrucción. Sin embargo, en ciertos contextos culturales, este mismo símbolo se asocia con la renovación y la transformación, sugiriendo un doble significado. Esta dualidad invita a una reflexión profunda acerca del simbolismo. Lo que a primera vista parece representar el mal, en otros casos puede ser interpretado como un signo de cambio y renacimiento. Tal ambigüedad enriquece el debate teológico y cultural, abriendo espacio para interpretaciones que vinculan la oscuridad con la posibilidad de una nueva luz. Recientemente, un suceso impactante alteró la atmósfera de la montaña del templo, un lugar tradicionalmente asociado con la serenidad divina. Durante una sesión de oraciones, una figura en forma de serpiente apareció de manera inesperada, provocando pánico y temor entre los presentes. Este acontecimiento dejó una huella imborrable, pues las serpientes suelen estar vinculadas en las Escrituras a conceptos de maldad, muerte y corrupción. A la par, este incidente reavivó el debate sobre la intersección entre lo sobrenatural y lo cotidiano. La aparición imprevista se convirtió en un catalizador para cuestionar la percepción del entorno sagrado, invitando a la comunidad a explorar nuevas interpretaciones y a reforzar la vigilancia espiritual en momentos de incertidumbre. Según el relato del Génesis, el engaño de la serpiente fue el factor determinante en la caída de la humanidad, estableciendo un paradigma donde este símbolo se asocia con la maldad. A lo largo del texto bíblico, la imagen de la serpiente continúa representando la influencia corruptora del mal. No obstante, en algunas tradiciones, este mismo símbolo se interpreta como un presagio de transformación y de nuevos comienzos.
En este sentido, la figura de la serpiente se reviste de una ambivalencia que enriquece su significado. Su presencia en diversas narrativas invita a considerar que, aunque el mal puede manifestarse en formas engañosas, también existe la posibilidad de renovación y superación, proporcionando así un marco para el crecimiento espiritual tras la adversidad. Signos en los cielos. En 2011 ocurrió un evento extraordinario en Jerusalén. Una formación luminosa de origen misterioso, con rasgos semejantes a un objeto volador no identificado, fue captada ascendiendo sobre la ciudad y acelerando a gran velocidad. Este fenómeno generó asombro y desconcierto en la comunidad, impulsando preguntas sobre su naturaleza y significado. Este suceso, enmarcado en una serie de apariciones celestiales, abrió el debate entre científicos y teólogos. La imagen de luces en el firmamento evocó la posibilidad de que existan mensajes o señales destinados a recordarnos la presencia de algo mayor, instando a la humanidad a mirar hacia el cielo en busca de respuestas a enigmas milenarios. Junto con otros fenómenos inexplicables observados sobre la montaña del templo, este acontecimiento ha provocado interrogantes. ¿Serán estos eventos los presagios celestiales mencionados por Jesús? ¿O acaso anuncian la alegría del segundo advenimiento? La Biblia alude a señales en los cielos que preceden a los tiempos finales, y aunque las interpretaciones varían, tales manifestaciones nos invitan a detenernos y reflexionar. En un análisis más amplio, estos eventos parecen servir de recordatorio de la incertidumbre que envuelve el futuro. La diversidad de interpretaciones y la mezcla de asombro y escepticismo en la comunidad resaltan la importancia de mantener una actitud de vigilancia, abierta a la posibilidad de que los misterios del universo tengan mensajes profundos para la humanidad. Numerosos habitantes de Jerusalén han reportado la aparición de objetos voladores no identificados, lo que ha alimentado especulaciones sobre su verdadero significado. En 2022, un dron militar estadounidense capturó la imagen de un orbe metálico en la región de Oriente Medio. Curiosamente, muchos intentos de registrar estas anomalías han resultado en imágenes que aparecen borrosas o distorsionadas, aumentando el aura de misterio. Esta tendencia en las capturas visuales ha intensificado el debate sobre la autenticidad y el origen de tales fenómenos. La dificultad para obtener registros claros ha llevado a la comunidad a cuestionarse si realmente se trata de manifestaciones naturales o si hay factores ocultos detrás de estas apariciones, incitando a una investigación más profunda y a una mayor colaboración entre expertos. El enigma se profundiza aún más con la incertidumbre sobre quién o qué está detrás de estos fenómenos. La anonimidad de muchos de los videógrafos que han captado estas imágenes incrementa la desconfianza y el escepticismo. Las dudas acerca de la autenticidad de estas grabaciones han impulsado un debate en el que la comunidad exige mayor transparencia y veracidad en la documentación de tales eventos. A la par, este clima de incertidumbre invita a la reflexión crítica y a la búsqueda de evidencias concluyentes. La persistente pregunta sobre la verdadera causa de estas manifestaciones resalta la necesidad de un análisis riguroso. En el Listen to Synthesis, que tanto la ciencia como la espiritualidad colaboren para desvelar los misterios que surgen en el horizonte de lo desconocido. La primera epístola de Pedro, 5:8, nos advierte: «Sed sobrios y velad, vuestro adversario, el diablo, anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar». De igual manera, Proverbios 4:23 nos exhorta a guardar nuestro corazón sobre todas las cosas, pues de él emana la dirección de nuestra vida.
Ambos textos nos recuerdan la importancia de la prudencia y la reflexión al enfrentar los desafíos y la información que recibimos. Estos versículos, al ser analizados conjuntamente, subrayan la necesidad de una actitud vigilante y discernidora ante las influencias negativas. La combinación de cautela y sabiduría nos invita a equilibrar la apertura hacia nuevas ideas con un filtro crítico, garantizando que nuestro camino espiritual se mantenga firme y protegido frente a las adversidades. Las enigmáticas luces sobre Jerusalén se han convertido en un espejo contemporáneo de la llamada bíblica a la vigilancia, incitándonos a indagar, comprender y aproximarnos a lo desconocido con un equilibrio de curiosidad y sensatez. Imaginar la escena de fenómenos luminosos surgiendo sobre el sagrado enclave de la Roca en Jerusalén despierta un sentimiento de asombro y admiración que impulsa a muchos a compartir sus testimonios y experiencias. Asimismo, estas manifestaciones celestiales generan una oportunidad para que la comunidad se una en la búsqueda de respuestas. La mezcla de emoción y escepticismo ante lo inexplicable fomenta un diálogo enriquecedor, en el que la fe y la ciencia se encuentran para descifrar los mensajes ocultos en el cielo, fortaleciendo la unión y el espíritu de investigación en la sociedad. No obstante, el misterio se intensifica debido a que la fuente de estos videos permanece oculta. La identidad anónima de quienes los capturan suscita interrogantes y alimenta tanto la intriga como el escepticismo generalizado. Surge la pregunta: ¿será posible que un único artífice esté detrás de todas estas asombrosas imágenes? Esta incertidumbre pone en entredicho la autenticidad de los registros. Por otro lado, esta situación refuerza el llamado a la verificación rigurosa de la información que circula en la red. La falta de claridad en el origen de estos videos enfatiza la necesidad de un análisis meticuloso y la colaboración entre expertos para distinguir entre posibles manipulaciones y eventos genuinos, protegiendo así la integridad del discurso y la experiencia colectiva. Las Sagradas Escrituras indican que quienes experimentan manifestaciones divinas a menudo sienten el impulso irresistible de relatar sus vivencias. No obstante, el misterio que envuelve el origen de estas grabaciones genera incertidumbre tanto en los fieles como en los críticos. ¿Cómo es posible que únicamente aquellos que operaban la cámara hayan captado estos fenómenos celestiales, mientras que numerosos peregrinos y visitantes se encontraban presentes en este lugar venerado? La Biblia documenta instantes en que una luminiscencia sagrada iluminó el firmamento, simbolizando la inminente presencia de Dios y su orientación. Para profundizar en esta cuestión, es fundamental considerar el trasfondo histórico y cultural que rodea estos eventos. Diversos relatos y testimonios han contribuido a la construcción de una narrativa que, a pesar de las dudas, sigue inspirando a muchos. Este contexto nos invita a analizar no solo la evidencia visual, sino también el impacto emocional y espiritual que tales experiencias provocan en la comunidad. Algunos observadores han señalado un aspecto particularmente llamativo: la intensa luminosidad registrada en estos videos parece no alcanzar a iluminar el dome del orégano situado en la base. Este fenómeno peculiar suscita interrogantes que estimulan el debate entre la fe y la tecnología. Además, esta anomalía ha encendido la curiosidad de expertos y aficionados, quienes proponen diversas teorías para explicar esta discrepancia. Algunos sostienen que podría tratarse de un efecto natural desconocido, mientras otros sugieren que la posición de la cámara o incluso aspectos de la arquitectura local podrían influir en la manera en que se percibe la luz. Este debate nos impulsa a seguir investigando y a mantener una mente abierta ante lo inexplicable.
¿Podría interpretarse esto como una señal de intervención divina o, por el contrario, se trataría de una manipulación digital? La facilidad que brinda la tecnología moderna para alterar o recrear imágenes refuerza el escepticismo. Mientras, las discusiones, pasiones y opiniones se mantienen polarizadas, se nos recuerda la importancia de buscar el discernimiento y la sabiduría en la búsqueda de la verdad. ¿Representan estas luces un auténtico emblema de la gloria celestial? ¿O son meras ilusiones confeccionadas meticulosamente? Sea cual sea la respuesta, nuestra aproximación debe fundamentarse en la humildad y en un compromiso sincero por descubrir la verdad que emana de lo divino. Este debate, además, invita a reflexionar sobre la intersección entre fe y tecnología. En un mundo en el que las imágenes pueden ser fácilmente manipuladas, se vuelve esencial cuestionar la veracidad de lo que observamos y basar nuestras creencias en pruebas sólidas y experiencias personales que trasciendan la simple apariencia. La búsqueda de la verdad requiere un equilibrio entre la fe inquebrantable y el análisis crítico de los hechos. Antes de continuar, te invito a compartir este video con alguien a quien estimes. Nuestra misión primordial en la tierra es difundir el mensaje del Señor, y es importante recordar que muchas personas aún carecen del contenido que ilumine sus almas. Envía este material a tu grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Te aseguro que la experiencia será gratificante y enriquecedora. Adicionalmente, si disfrutas de este tipo de contenido, déjanos un comentario diciendo «Quiero más». Así sabremos que este mensaje resuena contigo y nos motivará a seguir creando material inspirador. Tu participación es vital para expandir esta comunidad de fe y conocimiento, y juntos podemos construir un espacio de diálogo y reflexión que impacte positivamente a más personas. En la búsqueda de una mayor comprensión, nos adentramos en los misterios de la creación y en las profundidades del plan divino. El debate sobre estos fenómenos sigue ampliando la brecha entre quienes profesan la fe y aquellos que se mantienen escépticos. Sin embargo, como discípulos de Cristo, estamos llamados a perseguir la verdad con prudencia y discernimiento, asegurando que nuestras convicciones se fundamenten sólidamente en la luz y la enseñanza de la palabra de Dios. A la par, este recorrido intelectual y espiritual nos invita a fortalecer nuestro compromiso con la búsqueda del conocimiento, sin perder de vista la esencia de nuestras creencias. Al explorar estos enigmas, no solo enriquecemos nuestra fe, sino que también construimos puentes de diálogo que pueden unir a diferentes perspectivas, fomentando una comunidad más tolerante y reflexiva en la que el amor y la verdad prevalezcan. Las Sagradas Escrituras nos instruyen a analizar con sumo cuidado cada acusación, tal como hicieron los bereanos en los capítulos 17 y 11 de Hechos, quienes indagaron en las Escrituras para confirmar lo que oían. Nosotros debemos enfrentar estos enigmas con una mente crítica y discerniente. Al examinar las afirmaciones acerca de la presencia de seres de otros mundos en el dome de la roca, nos remontamos a los principios bíblicos que orientan nuestra fe y búsqueda de la verdad. Para complementar esta reflexión, es fundamental recordar que la tradición bíblica nos insta a ser inquisitivos y a no aceptar nada sin una verificación rigurosa. Así como nuestros antepasados buscaron la confirmación en las sagradas letras, nosotros también debemos hacer uso del estudio profundo y la meditación para separar lo genuino de lo dudoso, fortaleciendo nuestra fe en el proceso. El apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses 5:21, nos exhorta a poner a prueba todas las cosas y a aferrarnos únicamente a lo que es bueno, subrayando la necesidad de sopesar cada afirmación
frente a la inquebrantable verdad de Dios. En nuestro análisis de las evidencias surgen ciertas discrepancias. El espacio que se muestra en el video resulta sorprendentemente pequeño si se lo compara con la magnitud real del dome, lo que siembra dudas sobre la supuesta intervención de orígenes extraterrestres. Esta inconsistencia invita a profundizar en el estudio de las dimensiones y perspectivas que aparecen en las grabaciones, incentivándonos a revisar con detenimiento tanto el contexto histórico como los detalles técnicos. Este enfoque no solo nos ayuda a comprender mejor los hechos, sino que también enriquece nuestro diálogo entre fe y razón, promoviendo una investigación honesta y equilibrada. El reconocido investigador Robert Schiffer, tras años dedicados a estudiar fenómenos anómalos, ha contribuido a descubrir indicios de edición digital en las imágenes. Su minucioso análisis se vincula con la enseñanza de Proverbios 14:15, que alerta que los ingenuos aceptan cualquier cosa sin cuestionarla, mientras que los sabios ponderan cuidadosamente sus acciones. La evidencia de efectos artificiales en los bordes del video respalda la hipótesis de una elaboración humana intencionada. Más aún, este descubrimiento abre la puerta a debates sobre la influencia de la tecnología en la percepción de lo sobrenatural. Al identificar marcas de manipulación, se resalta la importancia de la vigilancia y el escepticismo fundamentado, herramientas esenciales para distinguir entre la fe auténtica y las construcciones mediáticas creadas para engañar. Esta desilusión remite a las antiguas narrativas de Génesis, donde se utilizaron medias verdades e ilusiones para desviar la percepción, recordándonos los errores de aquellos que se dejaron engañar. Con el incremento de las controversias, evocamos los intensos debates de épocas remotas, donde las batallas espirituales moldeaban la existencia en la tierra. Históricamente, la lucha por la tierra prometida ha enfrentado fuertes oposiciones, y hoy en día las verdades del reino de Dios encuentran desafíos análogos. En este sentido, es vital reconocer que la historia nos enseña que las aparentes discrepancias no desmerecen la esencia de la fe, sino que invitan a una reflexión más profunda sobre la naturaleza de nuestras convicciones. El análisis de estas contradicciones puede servir como un llamado a reforzar nuestra comprensión y a buscar siempre la coherencia entre nuestras creencias y la evidencia presentada. En medio del estruendo de opiniones diversas, una verdad inmutable se mantiene: la soberanía de Jesucristo. Su palabra actúa como un faro inquebrantable en medio de la tormenta, guiándonos sin importar las controversias. En lugar de enfrascarnos en discusiones infructuosas, debemos acercarnos a estos debates con humildad, procurando no solo sustentar una postura, sino también iluminar los corazones con el amor y la verdad transformadora de Dios. Asimismo, esta perspectiva nos impulsa a valorar la comunicación y el diálogo respetuoso. Al dejar de lado la confrontación, abrimos la puerta a un intercambio de ideas que fortalece la comunidad de creyentes y nos permite crecer juntos en la búsqueda de una fe profunda y esclarecida. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. ¿Acaso Dios se arrepiente? Ante cualquier otra objeción, las Escrituras son claras al afirmar que Dios no cambia. Pasajes como Malaquías 3.6, Hebreos 13.8 y Santiago 1.17 nos confirman que su carácter, poder y palabra son constantes,
ofreciendo un pilar de seguridad en medio de cualquier incertidumbre. Los textos sagrados que sugieren modificaciones en la conducta divina generan dificultades para sostener la noción de un Dios inmutable. Esta firmeza en la naturaleza divina es un consuelo inigualable para los creyentes, quienes pueden confiar en un Dios que permanece constante a través de los tiempos. La estabilidad de su esencia nos invita a depositar nuestra esperanza y seguridad en un fundamento eterno, a diferencia de las cambiantes circunstancias humanas. No obstante, al analizar estos aparentes desafíos en su contexto adecuado, descubrimos que solo enriquecen la comprensión de la inmutabilidad de Dios. Es crucial reconocer que el poder de Dios se manifiesta en consecuencias tanto favorables como advertencias severas, como se refleja en pasajes de Deuteronomio 28, versículos 1, 2 y 15. Quien sigue la voluntad divina suele experimentar bendiciones, mientras que el desvío de sus mandatos puede acarrear sanciones. Esta dualidad, lejos de implicar un cambio en la naturaleza de Dios, subraya la responsabilidad individual en el camino de la fe. Las bendiciones y castigos se presentan como respuestas a nuestras elecciones, enfatizando que la transformación no proviene de Dios, sino del cambio en nuestros propios corazones y actitudes ante su palabra. Por ejemplo, cuando la ciudad de Nínive mostró arrepentimiento, se evitó la condena, tal como relata Jonás 3:10. O cuando Israel, al apartarse de la obediencia, perdió la bendición prometida, como se menciona en Jeremías 18:9-10. Estos episodios no evidencian una transformación en Dios, sino que reflejan el cambio que ocurre en las personas a través de sus decisiones y su respuesta a la verdad divina. Además, estos relatos históricos nos invitan a reflexionar sobre la importancia del arrepentimiento y la transformación personal. Las lecciones de Nínive e Israel nos recuerdan que el camino hacia la bendición divina requiere de un cambio interno, reafirmando la idea de que la intervención divina se basa en la respuesta humana y en la renovación del espíritu, sin que ello signifique una modificación en la esencia de Dios. En el contexto de la antigüedad, los intercesores desempeñaban un papel fundamental al mediar entre la divinidad y el pueblo, ofreciendo no solo súplicas, sino también un reflejo de la esperanza y la confianza depositada en un poder superior. Estos personajes actuaban como puentes vivos que permitían que el clamor colectivo se transformara en una respuesta divina llena de misericordia y justicia. La oración, entendida como un diálogo profundo con lo trascendental, no solo era un acto individual, sino un catalizador para la transformación social. En muchas comunidades antiguas, la invocación sincera se vinculaba a momentos de renovación y cambio estructural, donde la comunión espiritual impulsaba la reconstrucción moral y la cohesión del grupo. La transformación interior se fundamenta en la renovación del espíritu, una idea que trasciende épocas y culturas. La Biblia, en diversos relatos, ilustra cómo el cambio verdadero se produce cuando el individuo se entrega a una experiencia de conversión que reestructura sus valores, impulsando una vida en consonancia con principios eternos. Desde una perspectiva psicológica y espiritual, abandonar viejos patrones de pensamiento es comparable a desprenderse de cargas emocionales que impiden el crecimiento personal. Este proceso implica reconocer las propias debilidades y comprometerse con un camino de autoconocimiento que conduce a la paz interior y a una mayor capacidad de amar y perdonar. La misericordia divina se manifiesta en el continuo llamado a la renovación,
donde el arrepentimiento se erige como un medio para reconciliar la naturaleza humana con lo ideal. Historias de transformación en las Escrituras evidencian que el reconocimiento sincero de los errores es el primer paso hacia la restauración de la relación con lo sagrado. Para el lector contemporáneo, estos antiguos principios ofrecen lecciones valiosas sobre la importancia de la introspección y la adaptación en un mundo en constante cambio. Adoptar una postura de humildad y apertura al aprendizaje permite que las experiencias personales se conviertan en oportunidades para el crecimiento espiritual y ético. La humildad es esencial en el camino hacia el autodescubrimiento, ya que invita a reconocer la propia imperfección y a buscar la guía divina para superar obstáculos. Este reconocimiento no solo fortalece la fe, sino que también fomenta la empatía y el compromiso con la comunidad, creando vínculos más sólidos y significativos. La importancia del acompañamiento comunitario es evidente en diversas tradiciones religiosas, donde el apoyo mutuo y la solidaridad son pilares fundamentales para superar crisis personales y colectivas. La unión en torno a valores compartidos potencia la capacidad de cada individuo para transformar su vida en un reflejo del amor y la justicia divinos. El acto de despedirse, lejos de simbolizar un final, se entiende como el inicio de un proceso de renacimiento interior. Esta idea se plasma en varias narrativas bíblicas, donde dejar atrás viejos hábitos o pensamientos equivocados se traduce en la apertura a una nueva forma de ser, más plena y alineada con la voluntad superior. Finalmente, la interacción entre la constancia divina y el cambio humano invita a una búsqueda constante de excelencia moral. Mientras la esencia de lo divino permanece inalterable, cada persona está llamada a evolucionar y perfeccionarse, siguiendo un camino de responsabilidad y amor que se refleja en cada decisión y en cada acción cotidiana. ¡Qué profunda motivación impulsó a Jesús a escribir en la arena aquel día frente a la mujer señalada por el dedo acusador del adulterio y sus críticos! Este gesto, tan sencillo a primera vista pero cargado de un simbolismo abrumador, despliega un universo de interpretaciones y revelaciones escondidas que ansiamos explorar. En el epicentro de este misterio se erige Jesús, confrontando no solo un desafío ético y legal, sino también una trampa meticulosamente orquestada por los fariseos, ansiosos por verlo tropezar. La ley mosaica, interpretada en su versión más rigurosa, dictaba una sanción implacable para el adulterio. No obstante, las restricciones impuestas por el Imperio Romano limitaban severamente la autoridad de los judíos para ejecutar sentencias capitales. Jesús, percibiendo el verdadero propósito detrás del interrogante, optó por un medio de expresión silencioso, destinado a dejar una huella imborrable a través del tiempo. Mientras sus adversarios aguardaban, consumidos por la impaciencia, por un fallo que pudieran esgrimir en su contra, Jesús se inclinó y comenzó a trazar en la tierra. Este acto, lejos de constituir una mera evasiva, se teñía de profundos significados. Por medio de este gesto, Jesús no solamente eludía la celada tendida, sino que propiciaba un instante de introspección intensa, tanto para los acusadores como para los testigos. En la tierra, Jesús delineaba una distinción entre la justicia humana, frecuentemente defectuosa y sesgada, y la magnanimidad divina, rebosante de empatía y equidad. Antes de adentrarnos en esta lección vital, permíteme recordarte que en este espacio digital te esperan reflexiones diarias. Para no perderte ninguna actualización, suscríbete y activa las notificaciones. Te prometo que las enseñanzas que encontrarás aquí día tras día enriquecerán tu espíritu. La celebración de los tabernáculos, o Sukkot,
pinta un lienzo colorido y emocionante para este relato. Se trata de una de las festividades más sagradas, congregando a multitudes de toda Judea en Jerusalén para conmemorar el amparo y provisión divinos durante 4 décadas de errancia por el desierto. Este acontecimiento no solo rememora la dependencia del pueblo de Israel hacia su Creador, sino que también celebra la cosecha, llenando la ciudad de alegría, esperanza y agradecimiento. En este ambiente de júbilo y fervor espiritual, la escena de Jesús, la mujer acusada de adulterio y los fariseos cobra una resonancia aún más emotiva. La memoria de la protección y liberación divinas se convierte en el escenario de un acto destinado a la admonición y castigo. Jesús, plenamente consciente de esta dicotomía, aprovecha la ocasión para destacar una enseñanza aún más profunda sobre la equidad, la compasión y la redención. La festividad también simboliza al agua como esencia de la vida, un aspecto que Jesús enfatizaría más adelante en sus predicaciones al proclamarse Él mismo como la fuente de agua viva. En este contexto, su acción de escribir en el suelo se entrelaza con los conceptos de purificación y renacimiento, pilares de la celebración. Por lo tanto, la intervención de Jesús no solo constituye una respuesta a un desafío puntual, sino que también ofrece una lección trascendental que resuena con los principios del evento y va mucho más allá. La mujer traída ante Jesús no era simplemente una transgresora de la ley, era un ser humano atrapado en una red de manipulación y condena. Los fariseos y maestros de la ley la presentaron como un caso de prueba, pero su verdadero interés no era la justicia. Este encuentro no fue tanto sobre el acto de adulterio, sino sobre la trampa tendida para Jesús. La ley de Moisés era clara en cuanto al castigo del adulterio, pero la aplicación de esta ley bajo la ocupación romana era compleja y peligrosa. Jesús, enfrentado a este dilema, muestra una compasión revolucionaria. No descarta la ley, pero invita a una introspección profunda sobre la justicia y el perdón. Su pregunta a los acusadores: el que esté sin pecado entre ustedes, que sea el primero en arrojar una piedra contra ella. Juan 8:7, refleja un entendimiento profundo de la naturaleza humana y la misericordia divina. No era solo una defensa de la mujer, sino un llamado a la conciencia de todos los presentes. El enfoque de Cristo eleva el episodio más allá de lo inmediato, ofreciendo una perspectiva sobre la gracia. La clemencia que propone no justifica el pecado, sino que allana el camino hacia el rescate espiritual. Al culminar el evento, cuando los acusadores se han dispersado, Cristo se dirige a la mujer no para reprocharla, sino para extenderle una oferta de renovación. Ni yo te condeno, vete, y de ahora en adelante no peques más. Juan 8:11. Esta interacción encapsula el núcleo del Evangelio de Cristo, un estímulo hacia el arrepentimiento y la metamorfosis mediante la gracia. Los fariseos, con su habilidad para el engaño, no tenían intenciones de buscar justicia en el caso de la mujer acusada, sino que, en realidad, pretendían poner a prueba a Jesús, intentando empujarlo hacia una situación donde cualquier elección que hiciera generaría críticas hacia su persona. Al optar por condenar a la mujer, se arriesgaba a enfrentarse a la autoridad romana, responsable de administrar las ejecuciones. Sin embargo, si decidía absolverla, sería tildado de ignorar las leyes establecidas por Moisés. Este conflicto estaba estratégicamente planteado para menoscabar la influencia de Jesús tanto entre sus discípulos como frente al poder romano. Jesús, percibiendo la profundidad de sus corazones y las intenciones escondidas, abordó esta trampa no con confrontación directa ni con evasión, sino con una inteligencia celestial. Su réplica debía ser tan meticulosa que desvelara las verdaderas intenciones de sus contrincantes.
a la vez que salvaguardara sus principios sobre el amor y la equidad. Aunque la ley de Moisés era explícita, Jesús no vino a deshacerla, sino a completarla, incorporando un matiz de gracia y generosidad que trascendía la mera retribución. Este instante refleja el propósito de Jesús de encontrar un justo medio entre las expectativas terrenales y los designios divinos. Jesús no solo evitó el engaño, sino que aprovechó el momento para impartir una enseñanza significativa sobre la equidad, la benevolencia y la auténtica interpretación de la ley. En lugar de emitir un juicio, Jesús invitó a la reflexión, retando las percepciones convencionales sobre el castigo y la salvación. Frente al desafío lanzado por los fariseos y los maestros de la ley, estos aguardaban una declaración definitiva de Jesús. No obstante, él, con discernimiento, escogió inicialmente guardar silencio, seguido de un gesto que fomentaba la contemplación colectiva. Este silencio no emanaba de la indecisión, sino que representaba un intervalo lleno de intención, un llamado a ponderar la gravedad del dilema más allá del aspecto legal. La pausa de Jesús es interpretada como una demostración de su doctrina comprensiva. El reino de Dios va más allá del mero acatamiento a la ley, impulsando a vivir de acuerdo con los valores de justicia y amor que ella simboliza. La indagación de los fariseos, de naturaleza jurídica, encontró en Jesús una respuesta profunda, ética y espiritual, reimaginando el concepto de justicia desde una perspectiva de empatía y entendimiento mutuo. Este acto de silencio precedió a una de las afirmaciones más impactantes del Nuevo Testamento: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Con estas palabras, Jesús no solo neutralizó a los acusadores de la mujer, sino que también retó a todos los presentes y a futuras generaciones, enfatizando la universalidad del pecado y la importancia de la misericordia. El silencio de Jesús ante la pregunta malintencionada de los fariseos no fue un acto de omisión, sino un espacio repleto de enseñanza. En este silencio, Jesús demostró que no todas las preguntas ameritan una respuesta directa, especialmente cuando se formulan con mala fe. Más bien, este silencio invita a una introspección personal, obligando tanto a los acusadores como al público a examinar sus propios motivos y pecados. El maestro del silencio, con su comportamiento, enseña que el verdadero discernimiento y la sabiduría a menudo surgen en momentos de calma, cuando se disipan el caos exterior y las presiones contradictorias. En este ambiente sereno, Jesús establece los principios para un acto que capturaría la esencia de su mensaje, dejando una huella indeleble en aquellos que presenciaron el evento y en innumerables individuos a través del tiempo. Así, este silencio se erige como un testimonio elocuente. En una sociedad propensa a emitir juicios rápidos y sanciones precipitadas, la metodología de Jesús destaca la relevancia de detenerse a contemplar antes de reaccionar. Nos insta a reconocer que, ante las intrincadas cuestiones morales y espirituales, es primordial tomar un momento para reflexionar, ponderar y solicitar orientación celestial previo a responder. Finalmente, Jesús se inclina y escribe en la tierra. Este acto, simple en su ejecución pero denso en simbolismo, ha suscitado especulaciones por siglos. ¿Qué escribió Jesús en el polvo? Aunque el contenido preciso de sus palabras permanece velado, el acto en sí transmite un mensaje poderoso. En el imaginario cultural hebreo, escribir sobre la tierra podía ser visto como una metáfora de lo fugaz y lo perecedero. Aquello marcado en el suelo puede borrarse con facilidad, representando así la naturaleza pasajera del juicio humano, en contraste con el perdón eterno de lo divino. Además, este gesto invita a la reflexión personal.
Al agacharse y trazar sobre el suelo, Jesús desvía la atención desde la acusación hacia la autoevaluación, motivando a los presentes a revisar sus propias vidas antes de juzgar a la mujer. Actúa como un recordatorio tangible de que nuestras faltas y errores son, al igual que las inscripciones en la arena, susceptibles de ser borradas por el perdón divino. Este episodio también pone de manifiesto la autoridad de Jesús, no solo como maestro, sino como juez divino. En una sociedad que valoraba profundamente la escritura como medio de ley y enseñanza, el acto de escribir de Jesús subraya su autoridad como intérprete supremo de la ley. No se trata de una negación de la ley mosaica, sino de una expansión de su verdadero propósito, elevando la misericordia y la gracia por encima de la severidad del castigo. Este acto, imbuido de profundo simbolismo, encapsula el mensaje central de Jesús sobre la misericordia, el perdón y la importancia crítica de meditar antes de emitir juicios sobre otros. Se convierte en una enseñanza perdurable, retando a quienes se adentran en esta historia a reflexionar sobre las amplias implicaciones del gesto de Jesús al dibujar en la tierra. El contraste entre los mandatos de la ley mosaica y la doctrina de Jesús acerca de la gracia señala un cambio significativo en la percepción de la justicia divina. La ley, entregada por Dios a Moisés en el Sinaí, pretendía orientar al pueblo de Israel hacia el camino correcto. Con el tiempo, sin embargo, esta fue interpretada por algunos como un objetivo en sí misma, olvidando su propósito original de guiar a los fieles hacia una conexión más profunda con Dios. Jesús, al enfrentar a los que acusaban a la mujer, no desestima la ley, sino que la exalta, invitando a los espectadores a mirar más allá de sus palabras y captar el espíritu de compasión y gracia